uno empieza a indagar como con personas que de pronto no están muy cerca al discurso político, y hay por ahí a veces referencias al tema de la interpretación de los sueños y, por supuesto, ideas alrededor de lo que significa interpretar un sueño. Entonces, me pareció curioso como para traerlo al comienzo de la presentación, y esta presentación la he titulado El despertar de Dora entre la mujer y lo femenino. Bueno, comienzo. De la experiencia de dormir nadie puede sustraerse, y de soñar mucho menos. Mientras preparaba unas cuantas líneas iniciales para el texto, de repente recordé una parte del soliloquio de Segismundo en el texto La vida es un sueño, escrito por Pedro Calderón de la Barca. Dice así: y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Los sueños, sueños son. Es tan peculiar la forma que pueden tomar, que despiertan, angustian, presentan contenidos que somos incapaces de revelarle a los otros, se repiten. El sueño, como enigma que ha acompañado a la humanidad, ha sido motivo de interrogación por todas las culturas. En todos los tiempos se han creado comprensiones alrededor de este. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la familia se solía decir que los sueños malos había que contarlos para que no se cumplieran. Entonces, digamos, eso hace pensar que han habido teorías sobre el sueño. Con Freud asistimos a una nueva comprensión de los procesos oníricos. Como un autor marginal, su trabajo consistió en ocuparse de aquello a lo que la medicina de su época no le prestaba oídos. Los actos fallidos, el chiste, los sueños no eran un asunto relevante. En una carta enviada a Marie Bonaparte y que rescata Ernest Jones en la biografía, Freud escribiría: los espíritus mediocres reclaman una ciencia con un tipo de certeza que no podemos dar, una especie de satisfacción religiosa. Solo las verdaderas mentes científicas reales y raras pueden tolerar la duda que está adherida a todo nuestro conocimiento. Siempre envidio a los físicos y matemáticos que se mantienen sobre una base firme. Yo me sostengo, por así decirlo, en el aire. A mí me parece muy interesante esta frase freudiana, porque justamente es un Freud que se debate entre ese mundo de lo científico y, digamos, ese nuevo descubrimiento por el que se abre paso, que él lo retrata de una manera muy metafórica, desde el aire, porque justamente la teoría de los sueños viene a ser una especie de ruptura en relación a la tradición científica, demostrativa de su época. Entonces, digamos que Freud confiesa también un poco esa desazón, ¿no? Pero también esa apuesta. En 1900 Freud publica La interpretación de los sueños, y posteriormente saldrá también a la luz el fragmento de un análisis de un caso de histeria. Eh, Sabemos que es publicado en 1905, pero que Freud lo escribe muchísimo antes. Como dato curioso, ese no era el nombre original que el psicoanalista con el título de Sueños e Histeria. No es menor para pensar el lugar de los procesos oníricos en las reflexiones freudianas y en la clínica psicoanalítica, y sobre todo las intenciones y pretensiones de Freud en la reconstrucción del caso. En las palabras de Freud, el material clínico era apto para mostrar el tejido entre la interpretación de los sueños y el esclarecimiento de amnesias y síntomas durante el tratamiento. Es decir, el caso Dora le permite mostrar el lugar de la interpretación de los sueños en la cura, así como el componente infantil en la neurosis, y en particular en la histeria. Al historial de Dora le antecede el sueño de la inyección de Irma, sueño que por demás es un sueño inaugural, un sueño muy importante también,
en el que Freud se ocupa pues precisamente del desciframiento y donde la cuestión de la muerte atraviesa el sueño. Yo lo que encuentro es que hay un hilo tensor en ambos casos que tiene que ver con la muerte. Al margen de esta presentación, me gustaría cuestionar si en efecto se trató de un análisis o de una serie de entrevistas preliminares, en tanto no hubo de parte de la paciente una demanda de análisis. Sin embargo, concurrieron en el consultorio sueños, interpretaciones y hasta, digamos, podríamos decir que sueños que fueron o tuvieron elementos transferenciales. Recordemos que Freud atiende a Dora durante más o menos 3 meses, tiempo en el que se vio enfrentado a las turbulencias transferenciales entre el obstáculo y el motor. Un poco de lo que nos hablaron Jamie y Jaime en la sesión pasada. En el caso de Dora, lo fragmentario como lo onírico tomarán un lugar especial. Del lado de lo fragmentario encontramos un tratamiento que termina de manera disruptiva pero anunciada, y también de un Freud que presta especial atención a los ocultamientos, a los olvidos, a las omisiones y actos injustificados. Sin embargo, el hilo conductor son 2 sueños. El primero ocurre a los 2 meses del tratamiento, el último anticipa la salida de Dora. El sueño es un intento de realización de un deseo inconsciente, una revoltura de imágenes de lo que no puede decirse, del deseo que nos habita, una vía regia para acceder al inconsciente en tanto responde a las leyes del lenguaje. Con Freud descubrimos que en el mundo onírico hay una lógica, aunque la contradicción, la causalidad y la temporalidad queden suspendidos. El deseo se entreteje entre imágenes, palabras, símbolos que al despertar se presentan desfigurados, como poco legibles para el soñante. Este trabajo lleva por título El despertar de Dora, aunque aquello parezca una contradicción. ¿Acaso no estamos hablando de los sueños? El significante de despertar convoca muchas significaciones. Por ejemplo, se refiere a desadormecerse, despabilarse, desvelarse, recordar, evocar, renovar, acordarse, avivar, animar, excitar, estimular, entre otros, digamos, sinónimos. Eso me hace pensar en una frase de Lacan que menciona en 1981, cuando habla de deseo de muerte, sueño y despertar, y señala particularmente que uno no se despierta nunca, los deseos conservan los sueños. En Dora, el asunto con la familia K no será más que el escenario para el despertar de las emociones pulsionales, de los antiguos amores que se reeditan y también de la pregunta por lo femenino, que se le presenta bajo las formas de la institutriz y de la señora K. Dice Lacan en el seminario 2, en un análisis no solo intervenimos en tanto que interpretamos el sueño, si es cierto que lo interpretamos, sino que ya estamos a título de analistas en la vida del sujeto, ya estamos en su sueño. En efecto, lo que el sujeto quiere es seguir durmiendo, aunque esté despierto. Entonces, un poco la labor allí del análisis sería poder despertar. Yo lo que creo es que en Dora hay un despertar acerca de su pregunta, un despertar que bueno, en Freud es trabajado de una manera distinta, luego Lacan lo tomará del lado de lo femenino, pero que Freud un poco lo deja escapar. El análisis inicia con tropiezos, la paciente es casi obligada por el padre a tomar un tratamiento con Freud, presenta dificultades para respirar, tos nerviosa, migraña, desazón, tedio vital, nada de esto parecía dar tregua y esto sumaba despliegues histriónicos en relación a una intención suicida. El padre de Dora le pide al analista que la cure. La pregunta es ¿de qué? ¿Sí? Un poco también en la vía del escándalo que estaba haciendo Dora y que amenazaba justamente con gritar a los 4 vientos, un poco la relación del padre de Dora con la señora K. Entonces, hablar de histeria en psicoanálisis implica de manera ineludible hablar del padre. En Dora
circula ese tono de idilio edípico. Recordemos que Freud al comienzo del historial, digamos, ubica al padre de Dora como un sujeto importante precisamente en esa trama familiar, porque él representaba, digamos, que todo lo contrario que la madre, bueno, era reconocido, etc. Entonces, ese tono idílico parece escucharse como alrededor de todo ese relato que hace Dora. El síntoma es un mensaje a descifrar. La afonía de Dora es la representación de su identificación con el padre. La tos, el catarro y el asma son despliegues sintomáticos de este mismo asunto, de la identificación con el goce del padre, identificación que atañe al oral en casi todas sus manifestaciones, asco, afonía, rehusar, etc. Tal como lo sostiene Lacan, ella tose allí donde su padre, un hombre sin recursos, chupa. Si pensamos aquí en el síntoma de la tos, podemos afirmar que el mismo síntoma permite un lazo al otro por la vía de la identificación. De modo que la pregunta, ¿qué es una mujer?, parece deslizarse en ¿qué quiere un hombre de una mujer? Tal como lo afirma Lacan, si ella no ha renunciado a algo, es decir, es precisamente al falo materno como objeto de don, y es por eso que no puede concebir nada subjetivamente hablando que vaya a recibir de otros, es decir, de otro hombre, salvo de aquel que permita poner en juego su insatisfacción, lo cual es lo mismo que no recibir. ¿Sí? Hay una satisfacción en estar insatisfecha. Esa es la problemática en la que queda enredada, privada e insatisfecha en su incesante queja de la falta de respuesta del otro. Precisamente la respuesta que Dora buscaba en esos otros era su denuncia sobre la falta en relación a la feminidad no otorgada, y digamos, responsabilizaba al padre en sus dos vertientes, la ideal y la impotente, a la que la histérica tiende a reparar o desafiar, tal como lo vemos en el caso. Bueno, pero no siempre esto fue así. Sabemos que hay un primer tiempo en el que Dora se encuentra muy a gusto con ese cuarteto. Digamos que ella participaba del cuidado de los hijos del señor y la señora K, hacía oídos sordos al romance de su padre con esta mujer, además de tener una cercanía con la señora K, ella se acerca a esta señora también para leer libros, etcétera. Tenía un interés muy particular y todo funcionaba. En este tiempo existe una singular compensación vía el armazón costumbre y particularmente alrededor de sus síntomas, ya que de esta familia paterna le venían todos sus dotes. Entonces ahí había en este momento un armazón, como lo dije, vía el padre, y había una identificación que estaba sostenida en la impotencia sexual de este. Pero digamos que la invitación de hoy es un poco hablar de los sueños de Dora, cómo alrededor de esos sueños Freud también va armando lo que sería como justamente, yo lo llamaría como el hueso del caso. Los dos sueños que aparecen durante el transcurso del tratamiento serán un importante material para la escucha freudiana. Así, en el primer sueño, Dora le relata a Freud lo siguiente: en una casa hay un incendio, contó Dora. Mi padre está frente a mi cama y me despierta. Me he visto con rapidez, mamá pretende todavía salvar su alajero, pero papá dice, no, no quiero que yo y mis dos hijos nos quememos a causa de tu alajero. Descendemos deprisa por las escaleras y una vez abajo me despierto. Este sueño se había repetido varias veces. Dora no sabe cuándo fue la primera vez que lo soñó, pero le dice a Freud que tuvo el sueño en el lugar donde ocurrió la escena con el señor K, y que además el mismo sueño se replicó por 3 noches sucesivas. En las creaciones oníricas siempre hay restos diurnos, es decir, situaciones que se vivieron en el día y que luego pasan a formar parte del material con el que se construye el sueño.
Sin embargo, allí es muy curioso también porque justamente lo que encuentra Freud es que eso no es esos restos diurnos no son una copia total y fidedigna de lo que sucedió durante el día, que durante el sueño, en el proceso onírico, se somete a otra elaboración y a otra desfiguración. Entonces, un poco lo que le sucede a Dora antes de que se produzca este sueño es que la madre de ella cierra el comedor y con eso la salida del dormitorio del hermano. Además, el padre llega a mitad de una tormenta y manifiesta a toda la familia el temor de que los rayos pudiesen causar un incendio en la cabaña de madera en la que veraneaban. De modo que haciendo uso del sentido común, podrían decir que algunos de los elementos que aparecen en el sueño, podríamos decirlo, digamos, estos elementos como el fuego, el dormitorio cerrado y la actitud protectora del padre habían hecho parte de los acontecimientos previos a la escena onírica relatada por Dora. Cuando Freud profundiza en el sueño, se detiene allí donde la repetición del sueño marca un asunto que persiste, un deseo inconsciente que insiste hasta ser llevado a cabo. Dora relata que el sueño ocurre después del suceso en que el señor K pretende besarla, por lo tanto es una respuesta al mismo. Recuerda que K estuvo cerca cuando ella dormía en su alcoba, por eso quiere cerrarla con llave, pero la llave no está en su lugar. Ella piensa que el señor K la sacó, por eso se viste siempre con prisa, como dice en el sueño. Digamos, esto ocurrió durante el momento en el que estuvo en un sitio de veraneo con ellos. De modo que en esta escena aparecen restos superficiales de las vivencias diurnas, pero también se le suman elementos más singulares relacionados con el pasado de Dora, quien le cuenta a Freud que el señor K le había obsequiado un cofre. Digamos, un cofre que después luego Freud va a referirse a él como aludiendo al genital femenino. Allí podemos pensar que en ese sueño Dora está dispuesta a dar a su padre lo que la madre le niega, el cofrecito. Antes había manifestado que sus padres no tenían relaciones sexuales. La figura femenina de la madre puede sustituir a la señora K, quien finge estar enferma para no tener relaciones con su esposo. Si esto es así, en el sueño de Dora expresa ahora con respecto a K esta ambivalencia de los sueños que puede darle lo que su mujer le niega. Dora, interpreta a Freud, teme ceder a sus deseos por el señor K. Aquí aparece por primera vez en la interpretación lo infantil. Un sueño tiene como origen un suceso actual y uno infantil. El deseo que satisface el Edipo es infantil. Mientras hablan del sueño, Freud relata el siguiente experimento. Y aquí me parece muy curioso porque fíjense que se trata de una técnica que está en construcción. Y entonces Freud ensaya, digamos, como un pequeño experimento. Lo dice así. Empecé su elucidación con un pequeño experimento que, como suele suceder, tuvo éxito. Dejé al azar sobre la mesa una gran caja de fósforos. Rogué a Dora que escudriñara sobre la mesa para ver si había algo que no solía estar allí. No vio nada. Entonces le pregunté si sabía por qué se prohibía a los niños jugar con fósforos. Digamos, a propósito de esto, Dora asocia fósforos con jugar con fuego e inmediatamente con orinarse. Un viejo dicho expresa que quien juega con fuego se orina. Dora recuerda, habiéndolo olvidado hasta ese momento, que tuvo enuresis hasta los 8 años. Su causa, siempre en el conocimiento de Freud, fue como la masturbación, que Dora confiesa y que en el sentido común de la boca, de la época provoca asimismo flujo genital, leucorrea. Sabe que el padre tuvo enfermedades venéreas, que sospecha que contagió a la madre, pues debió tratarse de flujo debido supuestamente a esta causa. Cuando Freud se lo dice, juega con un bolsillo de piel que abre y cierra y al que introduce su dedo, un acto sintomático con el que reconoce lo acertado de la interpretación. Es decir, que paralelo a la interpretación y al trabajo que hace Freud con los sueños,
también, digamos, vemos un Freud muy observador que pues sitúa también un poco la mirada sobre estos actos sintomáticos que aparentemente no tienen ninguna razón y que se ponen en cadena con lo que Dora venía expresando alrededor del sueño. Bueno, el sueño es bastante tratado de hacer algunas puntuaciones sobre eso. Podríamos decir que a partir de este sueño surgen recuerdos reprimidos que tienen que ver con los episodios de histeria de Dora a los 8 años, a los 14 y antes del tratamiento. La disnea, el asma, esos son signos de su histeria. Provienen de imitar el resoplido de su padre durante el coito, un recuerdo que había reprimido. Una imitación similar es la causa de su catarro, que es parecida a la tos del padre. O entonces, el deseo de reemplazar a K por su padre es lo que proporciona la energía que causa el sueño. El olor a humo que recuerda el sueño tiene que ver con el aliento a tabaco del señor K cuando la besó. Dejamos aquí las evoluciones de la compleja vida afectiva de Dora por su amor por K, a quien rechaza, y también, digamos, la atracción y la pregunta que ella tiene alrededor de la mujer. Aquí pasa como esta parte del primer sueño en relación a esa vivencia que tiene Dora y que se le revive o se le reaparece en el sueño. Freud nos dice sobre el funcionamiento del sueño lo siguiente. Un sueño en regla se apoya, por así decirlo, en dos piernas, una de las cuales está en contacto con la vocación actual esencial y la otra con un episodio relevante de la infancia. Entre estas dos vivencias, la infantil y la presente, el sueño establece una conexión, procura refundir el presente según el modelo del pasado remoto. Freud nos señala en esta frase la ligadura del sueño a lo infantil y enseguida nos mostrará a partir del sueño del alajero, sueño recurrente en Dora, la irrupción de lo infantil. Es llamativo cómo la interpretación y la escucha que Freud hace del sueño deriva en la alusión de la enuresis infantil que Dora había experimentado más o menos a la edad de 7 años u 8 años, y es un episodio que después de muchos rodeos y después de señalar o culpar al hermano que era el que mojaba la cama, Dora logra recordar. ¿Qué podríamos decir del alajero? El alajero es la figuración onírica de otra cosa, esto es, los genitales femeninos, además vinculados con la escena en la que el padre le regala a la madre unas alhajas y ésta las rechaza. Allí Dora, digamos, intenta retribuir en el sueño ese rechazo de la madre. Ella, como, digamos, hubiera podido recibir alegremente ese regalo del padre, situación que digamos, en la vida real no hace la madre, digamos, la madre no recibe con agrado ese regalo del padre. Pero además la referencia al alajero quemándose, mojándose. Esto último le permite a Freud intuir las manifestaciones de una enuresis infantil que de seguro la paciente no habría querido develar ante ningún médico. Además, ve en la enuresis el despliegue incontrolable del flujo urinario, la presentación del flujo producido por la práctica masturbatoria infantil, ¿sí? Es decir, un poco con el juego de los opuestos, precisamente quemándose, mojándose, ahí Freud intuye que hay algo de la experiencia masturbatoria infantil que se repite en el sueño. Este flujo hace metonimia en el flúor albus, la tos, el catarro que Dora había tenido y que no recordaba desde cuándo lo había contraído. La persistencia en la identificación con su padre, dice Freud, me forzó casi a preguntarle si también ella tenía una enfermedad venérea y entonces me enteré que estaba quejada por un catarro, flúor albus, que no podía recordar cuándo empezó. De este modo, Freud relata que le había sorprendido que Dora conociera sobre la sífilis de su padre, la idea de que su madre también tenía la enfermedad venérea y que por añadidura ella también le había heredado al padre esta enfermedad. Diga Lacan de Dora que Dora era muy industriosa, digamos, también como muy productiva en relación
a estos saberes. Enseguida Freud agrega que los síntomas histéricos casi nunca se presentan mientras los niños se masturban, sino en la abstinencia, expresan un sustituto de la satisfacción masturbatoria. Entonces la enuresis y la disnea se solapan en el relato. Bien. Freud trabajará el sueño del alajero como un designio que se formó como resultado de la siguiente situación. En el lago, donde ella y su padre fueron invitados a vacacionar con el matrimonio K, surgió una situación donde el señor K había osado hacerle una propuesta amorosa a Dora. Luego de esta escena, Dora notó la ausencia de la llave de su dormitorio y se sintió en peligro. ¿Qué estaba en peligro para Dora? Su virginidad. Debía entonces alejarse de la casa. En este sueño, Dora se pone a salvo bajo el armazón del padre, quien la pone a salvo del incendio. La alhaja se sigue desplazando en la cadena de significaciones. Su padre debe salvarla del peligro, ella cree haber sido usada como objeto de intercambio. Pero este pensamiento no se precipita en cualquier momento. Es por las palabras justamente del señor K. Recordemos que el señor K le dice a Dora, digamos en su ánimo seductor, que no, digamos que prácticamente su mujer ya no está en el circuito, que ya su mujer no le interesa, y eso, digamos, produce una caída en Dora, ¿sí? Sale del circuito. Ella sustentará su modo de desear, que es mantener el deseo como insatisfecho, y denunciará la escena para que se sepa, desarmándose lo que Lacan nos plantea como el cuarteto integrado por Dora, su padre, el señor K y la señora K. Es decir, que cuando el señor K pronuncia estas palabras, esto, digamos, desata ese cuarteto y al mismo tiempo devela la posición también un poco fantasmática de Dora en relación a ese lugar que ella ocupaba ahí entre estas personas. Podemos sostener que cuando el señor K formula estos dichos, hace caer la armadura sostenida en ese ternario formado por ella y su pregunta identificada con el hombre, el padre ideal y sus subrogados, ¿sí? Es decir, que allí Dora también es abandonada, se le repite. Falta un otro elemento en la terna, que sería la otra mujer que encarna el misterio, en tanto la histérica se rehúsa a que éste caiga y ella a venirse a ese lugar, ¿sí? Puede avenirse a ese otro lugar, a ese lugar otro, es lo que le permitiría ser otra para sí misma. En otras palabras, digamos, justamente Dora se extravía allí donde la señora K cae en ese lugar que ella le suponía a partir, digamos, del goce fálico del señor K y, por supuesto, de su padre. Perdón. Recordemos que en Dora hay una fuerte fascinación, digamos, alrededor del personaje de la señora K, ¿sí? Hay una contemplación que Freud, digamos, deja por fuera y de la que luego después, ya una vez Dora abandona el tratamiento, se advierte. Y es incluso como Dora describe a la señora K con ese cuerpo blanquísimo, etcétera, y que luego se le va a presentar también en el segundo sueño. Bien. Sobre el segundo sueño, voy a compartir, creo que ya no queda mucho, pero me parece que logro decir algún par de cosas. En el segundo sueño, y no menos importante, ocurren días previos a la declinación de Dora del tratamiento terapéutico. El sueño lo describe Freud así: ando paseando por una ciudad a la que no conozco, veo valles y plazas que me son extrañas, después llego a una casa donde yo vivo, voy a mi habitación y hallo una carta de mi mamá tirada ahí. Escribe que, puesto que yo me he ido de la casa sin conocimiento de los padres, ella no quiso escribirme que papá ha enfermado. Ahora ha muerto y si tú quieres puedes venir. Entonces me encamino hacia la estación ferroviaria Bahnhof y pregunto
unas 100 veces. ¿Dónde está la estación? Todas las veces recibo esta respuesta, 5 minutos. Veo después frente a mí un bosque denso, penetro en él y ahí pregunto a un hombre a quien encuentro. Me dice, todavía 2 horas y media. Me pide que lo deje acompañarme. Lo rechazo y marcho sola. Veo frente a mí la estación y no puedo alcanzarla. Ahí me sobreviene el sentimiento de angustia usual cuando uno en el sueño no puede seguir adelante. Después yo estoy en casa, entre tanto tengo que haber viajado, pero no sé nada de eso. Me llego a la portería y pregunto al portero por nuestra vivienda. La muchacha del servicio me abre y responde, la mamá y los otros ya están en el cementerio. Bien. Aquí, en este segundo sueño, la cuestión de la muerte se presentifica más bajo la forma de la noticia del padre muerto. ¿Sí? Eh, Recordemos que en los sueños también aparecen fragmentos de la realidad, lo habíamos señalado, de lo que el soñante había vivido en el transcurso del día. Así, según Freud, las imágenes de nuevos paisajes desconocidos por Dora se deben a la estimulación de las fotografías de un álbum que le habían obsequiado a Dora para la Navidad, con vistas de un balneario alemán. El mismo día del sueño lo había sacado de una caja en el que guardaba multitud de estampas y fotografías para enseñárselo a unos parientes. Por tal motivo, Dora le pregunta a su madre dónde está la caja. En el sueño, Dora le pregunta dónde está la estación. En el marchar sola toma su valor de identificación viril. En el sueño toma la imagen de una postal que recibió de un joven ingeniero quien deambula por Alemania a los fines de conseguir una buena posición para proponer su amor. Ella toma de él el rasgo del deseo insatisfecho, demorado, condición para la identificación viril en la histeria. Él deambula aferrado a alcanzar una meta, adora como mujer. En el sueño ella también se hace esperar. Esta cuestión de la soledad precisamente va a ser muy importante en el segundo sueño. El sueño se produjo luego de una noche donde se brindó por la buena salud del padre y Dora está muy interpelada por ello, porque la pregunta que le surge es como quién podría saber como cuántos años su padre podría vivir. Así se llega un poco al contenido de la carta que aparece en el sueño. En el sueño la noticia es que el padre ha muerto y que ella se fue arbitrariamente de la casa. Y ahí hay como una conexión también que quizá podríamos pensarla un poco como del lado de la culpa. Freud le recuerda la carta de despedida, el intento de suicidio. Recuerden ustedes que Dora escribió pues, una carta precisamente manifestando algo de esto y que había dejado al alcance de sus padres. Por supuesto, estaba destinada a horrorizar al padre para que renunciase a la señora K o vengarse de él. Y digamos que en el sueño lo que se reedita también es la fantasía de venganza alrededor de este mismo asunto. Lo que se diferencia o digamos lo diferente en el sueño es que ella se iba de casa al extranjero y digamos que esa nostalgia que sentiría el padre por su partida le partiría el corazón. En el segundo sueño de Dora se puede intuir cómo a Freud se le escapa la pregunta que Dora ha venido vociferando frente a la interpelación ¿qué quiere una mujer? Freud se sostiene sobre la vía del padre y por esta vía podríamos decir que este sueño es la contraparte del primero, pues sitúa la muerte del padre y el abandono y la indiferencia de la misma hacia él. Finalmente, lo que yo podría decir, como de la lectura del caso, del trabajo, uno es que es un caso que implica mucho tiempo, que son muchos elementos y que, bueno, precisamente estas jornadas nos permiten como ir tomando distintos momentos o puntos del caso. Creo que para cerrar tendría que señalar que lo inconsciente implica al sujeto, lo que quiere decir que aquello de lo que se queja se vincula a él, aunque desconozca los hilos que tejen esa articulación. Eso es lo que Freud le va a mostrar a Dora, su lugar, su implicación en el cuarteto amoroso.
por un lado su complacencia a favorecer el vínculo con la señora K y por el otro los celos cuando se identifica con la posición de la mujer engañada, digamos posición que por más también atraviesa estas construcciones oníricas y pues, los relatos que Dora le va a hacer a Freud. En el historial de Dora, Freud tiene particular interés en mostrar la relación que existe entre los mecanismos que rigen la formación de los sueños y aquellos que originan la conversión histérica. Si bien en los sueños Freud nos explica la forma en la que el inconsciente se las ingenia para realizar los deseos que él mismo sitúa en la sexualidad infantil, con Dora asistimos al vínculo entre esto y la puesta en acto de la realidad inconsciente compuesta de deseos. Digamos, tanto en la transferencia con Freud como en las relaciones que Dora mantiene con su entorno. ¿Sí? La escena del sueño se repite en el análisis tanto como en las relaciones con la pareja parental y la conformada por, digamos, el señor y la señora K. Es decir, hay una novela en Dora, Lacan luego diría como la novela familiar, que soporta como ese lugar fantasmático en el que ella se ubica, desde donde mira a otras mujeres, desde donde esa otra mujer, como la institutriz, como la señora K, como la Madonna del sueño, van a interpelarla sobre su feminidad, y que, bueno, preguntas que Dora llevará bajo la forma de quejas y de demandas al consultorio de Freud, pero que al parecer no despertaron totalmente. Digamos, un poco es lo que yo logro decir al final de esta lectura, ¿no? Que ese despertar fue como un seguir durmiendo, porque justamente el tratamiento se frena, Dora se va y sabemos por otras fuentes que luego Dora pues concede una entrevista, etcétera, que ella continúa con cierta sintomatología parecida a la que hoy un poco hemos discutido. Bueno, hasta allí mi presentación. Jorge. Bueno, gracias, Catherine, por tu trabajo y por el título, El despertar de Dora, y por la referencia literaria y por el desarrollo del mismo. Bueno, le damos la palabra a Dani Cabezas con su texto que preparó para el día de hoy. Dani, gracias. Listo. Hola, buenos días. Bueno, tardes ya. ¿Me escuchan bien? Se te escucha. Listo, muchas gracias. Bueno, mi texto lo titulé, bueno, antes que esto, igualmente voy a hablar de Dora y la interpretación de los sueños, pero me voy a centrar específicamente en el primer sueño. Entonces, mi texto lo titulé Dora und die Traumdeutung, de sueños, interpretaciones y otras cuestiones. Entonces, dice, mediante el presente texto se pretende hacer una introducción y aproximaciones acerca de los sueños presentados en el caso Dora y su fuerte relación con la interpretación de los sueños, para repensar y reflexionar hasta donde nos sea posible sobre los elementos que traen consigo los mencionados sueños y los elementos o ideas que puedan suscitar en relación con el referido texto fundamental de Freud. Antes de iniciar, es necesario reconocer por qué la interpretación, el texto, es conocida como una de las obras cumbres y fundamentales de Freud. Pues es increíble, luego de una de las lecturas posibles de este texto, constatar la cantidad de fuentes de las que pudo beber Freud,
de tantos autores y más que estos de los temas manejados por cada uno y de la teorización que Freud hizo como propuesta a modo de soluciones a los problemas oníricos planteados por los mismos. Es realmente increíble el hábito, ritmo y constancia de este Freud lector. Pero bien, a continuación se planteará un posible recorrido para trabajar estos textos sobre los sueños y el sueño a partir de esta exposición. Para iniciar, podemos notar cómo desde la antigüedad, nos señala Freud, los humanos concedían a los sueños dos caracteres, usualmente premonitorios, tanto de buen porvenir como de desgracia que pudiera precipitar al error, pues respectivamente. Ambos enmarcados en poderes suprahumanos a los cuales estos mismos daban razón de divinidades o entes demoníacos, según correspondiera con el carácter inicial con que se calificara el sueño. Además, se daba gran importancia, o por lo menos lugar, a su interpretación, recurriendo incluso a los llamados sonidocríticos o intérpretes de sueños reconocidos o bastante capaces de la interpretación. Tal es el caso, por ejemplo, del conocido sueño del Arlequín, de Alejandro Magno, para sitiar la ciudad de Tiro. No sé si, digamos, es claro este sueño o si... o si puedo pues, continuar, o sea, si se conoce este sueño. Bueno, para aprovechar el tiempo, pues voy a leer un pequeño fragmento del sueño para pues, que nos sirva como ejemplo. Dice: cuando Alejandro Magno emprendió su expedición de conquista, llevaba en su séquito a los más reputados sonidocríticos. La ciudad de Tiro, que en aquella época se hallaba situada todavía en una isla, oponía al monarca una tan pertinaz resistencia que Alejandro había decidido ya levantar el sitio, cuando una noche vio en sueños a un sátiro entregado a una danza triunfal. Habiendo relatado dicho sueño a su adivino, este lo interpretó como el segundo anuncio de una victoria próxima, y Alejandro Magno ordenó, en consecuencia, el asalto que rindió a la ciudad de Tiro. ¿Listo? Entonces, esto es, digamos, serviría como un ejemplo de cómo se empezó un poco la interpretación de los sueños y bueno, el recorrido histórico, este pequeño recorrido histórico que nos hace Freud sobre la interpretación. Bueno, por otro lado, en el texto El proyecto de una psicología para neurólogos de 1895, ya se habían trabajado algunos de los elementos importantes que Freud nos trae en la interpretación, como son el carácter de cumplimiento de deseo de los sueños, su carácter alucinatorio, la naturaleza de los mecanismos de condensación y desplazamiento en los sueños, la similitud entre los mecanismos de los sueños y de los síntomas neuróticos, entre otros. Se menciona cómo todo lo anterior justifica suficientemente la afirmación de Freud en el sentido de que, comillas, la interpretación de los sueños estaba terminada en lo esencial a comienzos de 1896. Es decir, que el proyecto fue una gran base en principio, cierro comillas, es decir, que el proyecto fue una gran base en principio para la interpretación, en tanto la influencia e inspiración del paso de lo físico orgánico en el proyecto a lo psíquico clínico propiamente dicho, más en la interpretación. O sea, a grandes rasgos. Una vez mencionada la cuestión de lo psíquico clínico, es posible hablar sobre el sueño desde el enfoque que nos permite reunirnos y reflexionar sobre el mismo, en tanto objeto que durante siglos los hombres consideraron sin duda enigmático, pero también rico en contenido y relaciones, y a cuyo esclarecimiento la ciencia estricta, como ella misma lo sabe bien, no ha contribuido con mucho más que el intento de negar al objeto contenido y significación. Lo anterior, a modo de ubicar lo que la ciencia estricta en el tiempo de Freud ha aportado frente a todos los procesos y mecanismos que involucra el sueño. De igual manera, Freud señala cómo la concepción somática, abro comillas, como la concepción somática de la génesis del sueño responde en un todo a la orientación de pensamiento que hoy domina en la psiquiatría.
es que, si bien se insiste con la mayor fuerza en el dominio del cerebro sobre el organismo, todo lo que pueda revelar una independencia de la vida anímica respecto de alteraciones orgánicas demostrables o una espontaneidad de aquella en sus exteriorizaciones, asusta hoy a los psiquiatras como si su reconocimiento hubiera de retrotraernos a los tiempos de la filosofía de la naturaleza y de la metafísica del alma. La desconfianza del psiquiatra ha puesto a la psique, por así decir, bajo caución y exige que ninguna de sus emociones trasluzca un poder propio de ella. Cierro comillas. Esto, en tanto aporte de Freud sobre la posición organicista psiquiátrica que se sostiene desde hace más de 100 años, 121 años para ser más específicos. Y pensar que tanto ha cambiado desde aquella época hasta la nuestra. Bueno, para entrar en materia, se referirá el primer sueño de Dora. Sé que mi compañera, mi colega Catherine ya lo dijo, pero bueno, lo voy a repetir para tenerlo muy presente porque se hará como un desglosamiento y análisis del sueño. Bueno, tomando elementos tanto del caso de fragmentos del caso Dora como de la interpretación. Entonces dice: en una casa hay un incendio, contó Dora. Mi padre está frente a mi cama y me despierta. Me visto con rapidez. Mamá pretende todavía salvar su alajero, pero papá dice: no quiero que yo y mis 2 hijos nos quememos a causa de tu alajero. Descendemos deprisa por las escaleras y una vez abajo me despierto. A partir de este primer sueño, se dividirá y se empezará a tomar los diversos elementos, significantes, simbolizaciones, representaciones y proposiciones de que está constituido para traerlos a reflexión y dar cuenta de la funcionalidad y aplicación del método de la interpretación de los sueños que Freud teorizó. Entonces, primero, en una casa hay un incendio. Esta primera oración evoca bastantes elementos del análisis llevado a cabo entre Dora y Freud, pero particularmente se puede hablar de los motivos que llevaron a Dora a forjarse esta primera representación, entre los cuales está la amenaza que sentía al estar en la casa de los K, del señor y la señora K, y estar, a su vez, presa de las apetencias del señor K, quien en una oportunidad, abro comillas, apareció ante su sofá y la despertó. A menudo solía hacerlo su padre en la niñez. Cierro comillas. Lo anterior permite hablar, igualmente, de bastantes elementos que entran en colación con respecto al por qué en este primer sueño a Dora se le presenta esta representación. Según Freud, además de la casa de los K, esta casa del sueño podría simbolizarla a ella misma, a su yo, en tanto el peligro mencionado en dicha casa con respecto a su virginidad, como a los afectos que ella sentía en estos momentos por el señor K. En cuanto a lo mencionado por Freud sobre cómo el padre solía despertarla en su niñez, esto era, como señala el caso, para evitar que ella mojara la cama, cuestión que se conecta, a su vez, con el mojarse en el campo del comercio sexual. De ahí parte del peligro experimentado por Dora, igualmente en este sueño. Sobre la segunda parte de la oración señalada, hay un incendio. Además de la mención de la casa de los K y los afectos de Dora hacia el señor K, se puede referir sobre lo que Freud llama las 2 piernas del sueño, expresión que remite a que en la construcción del sueño suelen participar tanto un elemento de la infancia como uno actual. En el caso de Dora, con la escena en que su padre solía despertarla y el despertar reciente a cargo del señor K. De igual manera, hay un incendio. Dora le refiere a Freud como, abro comillas, el beso le supo a humo de tabaco y por eso en el contenido del sueño se huele a humo y se lo sigue oliendo tras el despertar, cierro comillas. Esto permite señalar cómo su padre y el señor K eran grandes fumadores, además del mismo Freud, pero pues más allá de esto, más allá de ello, permite hablar sobre cómo Freud, a través de uno de los autores de consulta para la interpretación, para la construcción del texto y la interpretación, a saber, Fechner, adelanta lo que trabajará en el capítulo 7 de este texto, que trabajará para el aparato anímico, a saber, el esquema del peine.
compuesto por varias instancias interpoladas una detrás de otra. Y bueno, no sé si se me permite compartir pantalla para ver el esquema. Ya está habilitado, Dani. Si puedes. Listo, gracias. ¿Ahí se ve? Sí, estamos bien. Listo. Entonces, esto es lo que Freud entiende como el esquema del peine, donde a mano izquierda aparece la percepción y luego aparecen unos ciertos como filtros, que son filtros de memoria, que, bueno, que él refiere un poquito a un grosso modo en esta primera parte de la interpretación y que trabajar, bueno, más adelante en el capítulo 7, como filtros de memoria que consisten en filtros de imágenes, de elementos fónicos, o sea, de homofonías, etcétera, y que pasan por el inconsciente igualmente antes de llegar, digamos, al preconsciente y pues a la conciencia misma. Es decir, acá a mano derecha, al otro extremo ubica lo que Freud trabajó como lo que conocemos como su primera tópica de inconsciente, preconsciente, consciente, para dar cuenta pues cómo se da el recorrido desde la percepción hasta la conciencia. Listo. Entonces, bueno, continúo. Dice, esquema mediante el cual referirá sobre aquellos estímulos que la percepción llega a la conciencia, como acabo de mencionar, no sin antes dirigirse o pasar por el inconsciente. La siguiente oración, segundo, dice, mi padre está frente a mi cama y me despierta. En esta segunda oración queda claro, en principio, a qué momento de la infancia es muy posible que haga referencia, a qué momento de la infancia de Dora, pero, es decir, al que ya está referido. Pero, de igual manera, refiere sobre cómo Dora se hace el designio de no permanecer sola en esa casa y de partir con su papá. Este designio devino susceptible de formar un sueño porque pudo continuarse en el inconsciente. Es decir, este designio es suficiente para constituirse de seguro como elemento formador del sueño, pues, abro comillas, ese deseo de sustituir al señor K por el padre presta la fuerza impulsora, pulsional, para el sueño, cierro comillas. En otras palabras, las señaladas dos piernas del sueño que muestra tanto su cuota infantil como su fuerza o leitmotiv pulsional actual. En consonancia con lo anterior, menciona Freud como, abro comillas, no puede concebirse hazaña onírica alguna cuyo primer motivo no cruzase de algún modo el alma del hombre despierto como deseo, apetencia o emoción, cierro comillas. Es decir, indica cómo no puede haber elementos oníricos, usualmente, que no hayan pasado por la vigilia y se constituyan en restos diurnos, como por ejemplo ocurre en esta parte del sueño. Igualmente, sobre esta parte del sueño, Freud menciona a través de Chabanix cómo el sueño es capaz de retomar los trabajos intelectuales del día y llegar a una solución no alcanzada en este, que puede resolver dudas y problemas. Para aproximarse en principio a un cumplimiento alucinatorio de deseo en Dora, en tanto fue el señor K quien la despertó y no su padre, como le indica el contenido del sueño con respecto también a su infancia. Listo. Tercero, me he visto con rapidez. En cuanto a esta tercera oración, Freud señala una primera ocurrencia de Dora, relacionada con el cerrar o dejar abierta la habitación para evitar ser sorprendida, sobre lo cual Freud hace un pequeño análisis lingüístico de los significantes Zimmer y Frauenzimmer en alemán.
es decir, habitación y habitación de mujer, respectivamente, usados por Dora en dicha ocurrencia. Aunque este último significante, el Freund-Zimmer, es usado en cierto grado despectivo para referirse también a una mujer. Y a su vez a la alegoría sobre si una Freund-Zimmer estaría abierta o cerrada, resaltando sobre qué sería la llave y quién estaría presto a abrir la habitación tan pronto tuviese oportunidad. Listo. Cuarto. Mamá pretende todavía salvar su alajero, pero papá dice, no quiero que yo y mis 2 hijos nos quememos a causa de tu alajero. Frente a esta frase más larga, a esta cuarta frase, Freud señala cómo el significante alajero cobra una importancia capital, puesto que además de aparecer doble vez en el sueño, también aparece como relato en un regalo que el señor K le hizo a Dora, como referencia a los genitales femeninos, Schmuck-Kasten, condensado de Schmuck, alhajas, y Kasten, caja, y como significante propicio para ocultar los pensamientos sexuales que hay tras el sueño y para aludir al mismo tiempo a ellos. Sobre este uso del significante, Freud refiere Freud refiere en la interpretación sobre, abro comillas, las imágenes perceptivas de cosas, personas, lugares, hechos y acciones de la vida despierta muchas veces, que se reproducen muchas veces aisladas, pero ninguna de ellas trae consigo su valor psíquico. Este se ha desprendido de ellas, que por eso deambulan en el alma por sus propios medios. Sin adentrarse en aquel momento estrictamente en esto, Freud refirió una relación en analogía con la inversión del signo lingüístico saussuriano, es decir, en donde un significante puede ambular por el inconsciente del ser hablante sin necesariamente tener que estar anclado a un significado denotativo, ni particularmente a un significado connotativo. En otras palabras, más bien enganchado con bastante probabilidad a algún o algunos significados subjetivos que dicho ser hablante le haya otorgado, sin enterarse aún que los ha otorgado desde su inconsciente. Del mismo modo, este significante alajero, menciona Freud, es un resultado de la condensación y abro comillas, es un resultado de la condensación y el desplazamiento y un compromiso entre corrientes opuestas. Su múltiple origen en fuentes se da en fuentes tanto infantiles como actuales. Cierro comillas. En otras palabras, aparece como significante atravesado por la metáfora, como se señaló en Schmuck-Kasten, de alhajas y caja, y por la metonimia, en tanto no apareció el significante mojarse, sino alajero, como significante más alejado de mojarse, sin mencionar el compromiso con la corriente opuesta, a saber, el quemarse. Quinto, descendemos deprisa por las escaleras. En principio, esta oración, además de describir la acción que ejercen en una parte específica de la casa familiar, aparece igualmente como una simbolización, a modo de una parte del cuerpo de Dora. A modo de una parte del cuerpo probablemente, puesto que en el caso no especifican exactamente qué simbolización representaban las escaleras para Dora. Sin embargo, esta simbolización de una de las partes del cuerpo la usa Freud vía Volkelt, otro de los autores a quienes acudió para la construcción de la interpretación. En este caso específico, para referir acerca de la actividad simbolizadora de la fantasía, para aproximarse a dar cuenta de la simbolización en y del sueño. En otras palabras, en el inconsciente, usualmente hay abro comillas, usualmente hay una repugnancia a expresar un objeto con su imagen propia, y de buena gana escoge una imagen ajena si esta es apta para expresar aquel único aspecto del objeto en cuya figuración se empeña. Esta es la actividad simbolizadora de la fantasía. Sexto, y una vez abajo me despierto.
Finalmente, en esta última oración del sueño, Dora le presenta a Freud esta parte de igual manera como compromiso de corrientes opuestas, a saber, lo que se juega alrededor de los significantes fuego, fuego y agua, teniendo en cuenta la metonimia entre fuego y amor y cómo este último, el amor, también hace mojarse. En cuanto al significante agua, Freud lo refiere de manera similar a fuentes infantiles, a fuentes tanto infantiles como actuales. Actuales en tanto lo mencionado y referido al señalado mojarse en razón de los afectos de Dora hacia el señor K en aquel momento, mientras que infantiles en cuanto que remite al percance de mojar la cama y frente al cual los padres suelen despertar a los niños para evitarlo. Esto sin dejar de lado el modo en que Freud se lo comunica a Dora. Abro comillas. Lo mismo que su papá hace con usted en el sueño, este sería, pues, el episodio real de que usted se vale para sustituir al señor K, que la despertó mientras usted dormía por su papá. Listo. Bueno, para ir cerrando, se puede señalar como en este primer sueño de Dora se cumplen de cierta manera la simbolización, las cuestiones actuales y de infancia, el leitmotiv pulsional, el carácter de cumplimiento de deseo de los sueños, específicamente cumplimiento alucinatorio de deseo, y de igual manera permite ver la naturaleza de lo que Freud llamó los mecanismos de condensación y desplazamiento, análogos a los procesos del lenguaje conocidos como metáfora y metonimia, respectivamente. Por último, se puede referir otro agregado de Freud, vía otro autor usado en la interpretación, Scholz, para dar cuenta de cómo, abro comillas, en el sueño campea la verdad, por más que se enmascare en la sublimidad o en la bajeza, cierro comillas. Tomando esta verdad en tanto la verdad subjetiva que lleva cada ser hablante consigo, lo que del sujeto el sueño dice en tanto que formación del inconsciente. Bueno, y para concluir, me gustaría cerrar con la siguiente cita, también de otro de los autores que Freud usó para la interpretación, pues que usó, o bueno, recurrió a él, por lo menos en este primer capítulo, en muchas más oportunidades que, digamos, otros autores, o bueno, fue lo que pude ver como desde mi lectura, sobre Hildebrand, y dice: el sueño tiene una poesía maravillosa, una alegoría certera, un humor incomparable, una ironía refinadísima. Contempla el mundo bajo una luz peculiarmente idealizadora y suele potenciar el efecto de sus manifestaciones gracias a una comprensión más perspicaz de la esencia que ellas tienen por base. Nos presenta la belleza terrena con un fulgor verdaderamente celestial, lo excelso con majestad suprema, lo que por experiencia tememos bajo la figura más horripilante, lo ridículo con una comicidad indescriptiblemente total. Y hay veces en que ya despiertos, una cualquiera de esas impresiones perdura con tanta plenitud en nosotros que damos en pensar que el mundo real nunca nos ha ofrecido nada semejante. Gracias. Bueno, Dani, muchas gracias. Gracias por tu trabajo, gracias a Catherine. Bueno, los trabajos de Catherine y de Dani me evocan varias cosas. Lo primero, recordar que en la presentación que hace Freud de este caso, 2 de las 5 partes del texto se dedican a la presentación de los 2 sueños de Dora, que son centrales en el análisis del caso. El primero, un sueño de repetición, porque era un sueño que ya se le había presentado varias veces a Dora. Y el segundo, un sueño que no es de repetición, pero donde estaba plasmado de alguna manera el núcleo central de lo que era el caso de Dora,
la pregunta por la feminidad. Bueno, Dani nos habló al final del valor poético de los sueños y me parece que es importante destacarlo con el título que le dio Catherine a su trabajo, El despertar de Dora, y particularmente con su referencia literaria a Pedro Calderón de la Barca en su texto La vida es un sueño. Recordemos que Freud nos enseñaba que quienes sabían del inconsciente eran los escritores. Calderón de la Barca, en su título y en el título que intenta Catherine, es plasmar realmente el sueño perenne que caracteriza a lo humano por el hecho de habitar el lenguaje. Esto me evocó uno de los cuentos de García Márquez, uno de los 12 cuentos de Freud, de sus famosos 12 cuentos, Me alquilo para soñar, uno de sus, no sé si lo recuerdan, un personaje en Viena que se alquilaba para soñar. García Márquez, que había leído a Freud, retoma este personaje, que lo podemos contraponer a lo que es el ejercicio del analista. Esta se alquilaba para soñar, pero el analista se alquila para despertar. ¿Despertar a qué es la pregunta, no? Porque inicialmente el texto de Catherine evocaba como el despertar de Dora, pero al final termina planteando que Dora no despertó. Dora despertó para continuar soñando, porque realmente extraviada en el asunto de la feminidad, puesta en la otra, en la señora K, era imposible que ella hubiera resuelto lo que es posible resolver de ese enigma. Y digamos que el análisis lo que permite es despertar a lo real, despertar del sueño que lo simbólico y lo imaginario construyen como cobertura sobre lo real. De noche tenemos la pantalla del sueño y en la actividad diurna tenemos la pantalla del fantasma. Entonces, despertar a lo real me evoca un poquito la hipótesis de Catherine de despertar a la feminidad, recordando que la feminidad es uno de los nombres de lo real. Bueno, muchas gracias por el esfuerzo, por el trabajo, por los planteamientos, y le doy lugar a las preguntas y a los comentarios de los asistentes. Muchas gracias. Ya está habilitado para que quien quiera abrir su micrófono lo haga, o por el chat. Creo que Gloria tiene una pregunta, tiene levantada la mano. Sí, hola, buenas tardes ya para todos y todas los presentes. Sí, un poco en la misma dirección, pues gracias a Catherine y a Dani por sus presentaciones, y en la dirección a que nos abre Jorge, a mí también pues se me ocurría como considerar que el primer sueño despierta a Dora, no es cualquier sueño, es un sueño que despierta. El segundo sueño, lo escuchamos quizá fue Daniel que lo relató, ahí hay angustia. Ella dice que hay angustia, o sea que esos dos elementos, pues yo quería remarcarlos, que no son cualquier sueño, sino que son sueños, primero claramente que despierta, y volver pues a recordar cómo Freud define al sueño, la función del sueño como guardián del reposo, el sueño como realización de deseo inconsciente, y que cuando vamos caminando con Lacan encontraremos esos planteamientos que estaba evocando ahora Jorge, como el sueño es pantalla, pantalla ante lo real. O sea, una lectura de eso que Freud ya puntuó como guardián del reposo. Con Lacan vamos a encontrar esa referencia al sueño como pantalla, o sea, que protege, ¿sí?
que y libera en cierta medida de esa presencia bruta de lo real, y en el caso de Dora, del real del goce, también lo acaba de mencionar Jorge. Entonces, y última idea pues que quisiera plantear, entonces de Freud a Lacan vamos a encontrar pues el sueño como una formación de lo inconsciente lenguaje, ¿sí? Que es lo que nos abre la puerta para toda esta pues, conjunto de elaboraciones que podemos dar a partir del sentido, ¿no? Del sentido que fue como en la dirección en que Dani apuntó en su presentación, recortar las frases y buscar como el sentido que hay en ese sueño. Y hacia Lacan, entonces, considerar, porque está en Freud. Yo creo que ese es un trabajo del que nos espera por lo pronto este semestre en este espacio que se llama Sueños y Pesadillas, uso clínico, ¿no? Y ahí agregamos el tema de la pesadilla, ¿sí? Que entre el sueño y la pesadilla están esos sueños que despiertan, donde la angustia no es tan fuerte que llega a connotar un sueño de tipo pesadillesco. Y entonces con Lacan, para yo terminar, pues no solamente el sueño como una formación del inconsciente lenguaje, sino el sueño en relación al inconsciente real, ¿no? Entonces quería como puntuar esas dos cositas. Sí, yo quiero decir algo. Es que yo no he encontrado por aquí la manito, entonces no sé, para levantarla. Hola. Dale, dale, Beatriz. Sí. Bueno, yo quiero agradecerles el trabajo a Catherine y a Dani, y no solamente a ellos, sino a todo el Foro de Bogotá, porque me parece que ustedes traen digamos, una pregunta por los sueños que a veces seguimos pensando que hacen parte del pasado freudiano, digamos, del pasado simbólico freudiano, y hay unos apuntes de Lacan que son muy importantes en la dirección de la cura, y no en cualquier, digamos, en cualquier parágrafo, sino donde habla del... hay que tomar el deseo a la letra, donde Lacan es muy irónico y dice: ¿cómo es posible que los analistas sigan pensando que el sueño no es más que un sueño? Y dice: recuerden que Freud en ellos pudo reconocer algo del deseo. Y se pregunta, ¿eso no es ya, digamos, grandioso? ¿No es suficiente pensar en que allí puede rastrearse algo del deseo? Y dice también Lacan: recuerden que Freud nos dijo, el sueño no son solamente asociaciones o elucubraciones, el sueño es el camino al inconsciente. Entonces, me parece que esos dos llamados, digamos, que nos hace Lacan son bien importantes, y voy a leerles como un apunte que él trae en la dirección de la cura, pues en este parágrafo de hay que tomar el deseo a la letra, donde nos dice, haciendo pues referencia a los analistas que dicen, no, un sueño no es más que un sueño, no son sino una producción del yo, dice, eso prueba que estos analistas no corren grandes riesgos queriendo despertar del sueño a los hombres, haciendo referencia a lo que ustedes acaban de decir. Y más adelante nos dice, pero incluso para estos, si son psicoanalistas, saben que Lacan era bien irónico, debe leerse a Freud sobre el sueño, porque no es posible de otra manera ni comprender lo que él entiende por el deseo del neurótico, por reprimido, por inconsciente, por la interpretación y por el análisis mismo, ni acercarse, por poco que sea, a su técnica o a su doctrina. Entonces, yo creo que esos señalamientos que nos trae Lacan en la dirección de la cura me parecen que son fundamentales por lo que ustedes traen hoy, por darle
como el estatuto a los sueños, para seguir pensando, porque como decía Gloria, los sueños no solamente son para seguir durmiendo, está la pesadilla y está el sueño de angustia. Es decir, que hay que seguir ocupándonos de ellos, y me parece que y cuando ustedes leen, digamos, los finales de análisis, como todo lo que hay escrito sobre los testimonios, digamos, el estatuto, el lugar fundamental que tienen los sueños en el análisis, todos lo sabemos, e incluso para permitir una salida del análisis muchas veces. Era lo que quería decir. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante el trabajo al que convocó el Foro de Bogotá con ustedes sobre los sueños. Era eso. Catherine o Dani, ¿querrán decir algo? Bueno, hola de mi parte. Que muchas gracias por los aportes a Jorge, a Gloria, a Beatriz. Pues como usualmente siempre dejan bastante de que uno alimentarse, que seguirse alimentando en cuanto, bueno, en cuanto a la teoría y en cuanto a pues, repensar y trabajar todo lo que hasta ahora por medio de esta reunión hemos podido traer aquí a colación. Y muchas gracias por los aportes y bueno, escucho la propuesta de trabajo, o sea, de seguir trabajando. Jorge, yo me quedé pensando mucho en la cuestión del despertar, es decir, me parece que también este es un texto preliminar, porque digamos que cuando yo otra vez empiezo a enfrentarme al caso Dora, pero ya desde la mirada de los sueños, digo, bueno, algo quedó pendiente y fue poder hablar un poco de esa pregunta de Dora acerca de qué es una mujer, acerca de lo femenino. Y entonces decía, bueno, ¿por dónde tomar el caso? Porque hay muchas maneras como de abordar precisamente ese historial tan importante en Freud. Entonces, pues de lo que me doy cuenta justamente es de la cuestión del despertar y jugando un poco en el opuesto del sueño, ¿no? Porque si uno lee el historial, como tú muy bien lo señalaste, es un historial que se toma un buen tiempo Freud para, de manera muy cuidadosa, muy profunda, digamos, analizar los elementos tanto internos como externos que rodean esa producción onírica en Dora. Pero también hay un despertar, es decir, Adora la despierta la frase del señor K en el lago cuando le dice que la otra mujer no es nada para él y pues se le derrumba el mundo, pero además Adora ese proceso de hablar con Freud también le despierta cosas, porque algo que se me olvidó también fue un elemento transferencial que aparece también en relación al humo, ¿no? Al olor que ella percibe, ¿cierto? Y que tiene que ver justamente uno con el señor K, pero que tiene ahí su elemento transferencial con Freud, que también era un fumador, y cómo se le presenta esto a Dora. Entonces, yo creo que Dora está entre el adormecimiento y el despertar. Y es la pregunta que para mí, en este proceso como de formación y de trabajo de los casos,
a mí me despierta, ¿no? Me interpela también, en la medida en la que, pues justamente, hablando del sueño como una producción que ayuda o como que es la vía regia a lo inconsciente, como Dora también se las arregla para producir tan industriosamente, como dice Lacan, diversas formaciones alrededor del sueño también. Entonces, creo que eso también es un mensaje de formación importante, porque normalmente cuando alguien se acerca al psicoanálisis, cree que la interpretación de un sueño, que ahora una interpretación de un sueño nunca es total, no hemos hablado del ombligo del sueño, digamos, de lo imposible allí de poder decir, cree que la interpretación de los sueños se produce al pie de la letra. No, hay algo que se escapa, ¿ya? Y por eso yo creo que Dora nos sigue dando de qué hablar, y en ese sentido nos sigue despertando. Es importante la apreciación que haces, Catherine. Jorge, yo quisiera decir algo. ¿Me Dilo. autorizas? Bueno, Claro. gracias. No, primero que todo, darle gracias al Foro de Bogotá por estas jornadas mensuales que están supremamente importantes, porque nos permiten volver a leer a Freud, volver a revisar esos casos tan fundamentales en el psicoanálisis, y que aun cuando tengan una cantidad de fallas, y que Freud no haya terminado de construirlos, a nosotros nos aportan mucho. Me parece muy bueno que esté grabado la jornada, porque lo pueden ingresar otras personas a través de YouTube a escuchar estas cosas tan necesarias en la formación, tanto de los que están iniciando y también en los que ya estemos terminando nuestra función. Entonces, agradecerle al Foro de Bogotá y a los expositores, porque es muy revitalizante trabajar nuevamente y estos casos, y nos permiten mayor comprensión de nuestro trabajo. Entonces, gracias. Yo quería decir una cosa en relación con la intervención de Beatriz y de Catherine. Lo primero, la importancia del sueño en el despliegue de los análisis, eso es indiscutible. Freud decía que la vía regia para el inconsciente es el sueño, pero tenemos que recordar que el sueño no es el inconsciente. Inclusive, para Lacan, no oponía otra tesis, para Lacan era más importante el lapsus. Y yo quiero evocar el despertar, porque uno en la cura, a través de los sueños, puede hacer una producción industriosa, como lo señala Catherine refiriéndose al trabajo de Dora, que Freud denotaba, y es que los analizantes son industriosos en la producción de sentido y en la producción de sueños. Pero ese es un elemento para trasegar hacia el inconsciente. De alguna manera, el trabajo del análisis es rasurar toda esa producción industriosa para decantar todo el sentido que allá aparece. Y es importante destacar eso, porque si bien el sueño es una vía regia, no es suficiente. Bueno. ¿Alguien más? Sí. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Muy bien. No, Jorge, mira, que me animaste
con tu referencia a García Márquez en uno de sus 11 cuentos peregrinos, Me alquilo para soñar. 12. No, son 11. Ah, son 11. Son 12, perdón, son 12. Y volví a mirar el cuento. Fui a mirarlo así como de modo, con ojo distinto, que podemos llamar. Con un ojo distinto. Y me animé a volverlo a mirar. Por supuesto que el tiempo lo tendré más adelante. Y mira, simplemente quiero como servir de quien antoja de leer el cuento, porque es tan cierto, como lo decías ahorita, quienes primero supieron, creo que esa fue la expresión, mejor dicho, quienes más saben o quienes saben del inconsciente son los literatos. Entonces leí como una paginita, esto está en la página 89 de los 11 cuentos peregrinos. Dice, voy a leer 2 párrafos chiquiticos. Viena era todavía una antigua ciudad imperial cuya posición geográfica entre 2 mundos irreconciliables que dejó la Segunda Guerra había acabado convertida en un paraíso del mercado negro y del espionaje mundial. No hubiera podido imaginarme un ámbito más adecuado para aquella compatriota fugitiva que seguía comiendo en la taberna estudiantil de la esquina solo por fidelidad a su origen, pues tenía recursos de sobra para comprarla de contado con otros comensales dentro. Nunca dijo su verdadero nombre, pues siempre la conocimos con el trabalenguas germánico que le inventaron los estudiantes latinos de Viena, Frau Frida. Apenas me la habían presentado cuando incurrí en una impertinencia feliz de preguntarle cómo había hecho para implantarse de tal modo en aquel mundo tan distante y distinto de sus riscos de vientos del Quindío. Y ella me contestó de golpe, me alquilo para soñar. En realidad era su único oficio. Había sido la tercera de los 11 hijos de un próspero tendero del antiguo Caldas, y desde que aprendió a hablar instauró en la casa la buena costumbre de contar los sueños en ayunas, que es la hora en que se conservan más puras sus virtudes premonitorias. Bueno, el asunto de lo premonitorio aquí en este cuento es otro tema. Pero a lo que iba también es que simplemente me evocó una gran dificultad que yo tuve en mi análisis para recordar mis sueños, y era, yo anduve mucho tiempo de modo muy fallido en sus intenciones, pero algo quedó. Y era que en mi mesita de noche yo listaba una hoja de papel y un lápiz, no lapicero, para no caer en el enredajo de que no empiezan a escribir bien. Y yo tenía que anotar el titular del sueño, porque si no, al análisis yo no llevaba nada. Con todos los enredajos de ese recurso inventado. Pero me parece que es un buen telón de fondo el acudir a un autor de la talla de García Márquez para pensar los sueños. Solo eso. Y muchas gracias a quienes nos presentaron sus trabajos. Carmenza, Señor. cuando termines de leer el cuento vas a ver el influjo de volver a leer. No, de volverlo a leer y volver a hacer el influjo de la lectura que hizo García Márquez de Freud. Este personaje es una quindiana, pero vive en Viena, y su nombre es Frau Frida. Frau Frida. Frau en alemán es mujer. Entonces es muy bello eso, porque se ve, yo no sé si García Márquez era consciente de eso, pero se ve el influjo
en ese cuento de la lectura y la aproximación, porque Freud en su autobiografía nos cuenta que leyó muy entusiasmado a Freud como leyó los cuentos y la obra de Julio Verne. Entonces te quería destacar eso porque vale la pena rastrearlo con esa pista porque hay detalles de tipo significante, asociaciones muy importantes en las que uno percibe el influjo de esa lectura freudiana que hizo nuestro Nobel. Y qué mal que bien, es para nosotros como colombianos el facilitador que la cultura nos provee en los milímetros que hay uno o en los centímetros o en los metros que uno en el cuento puede digamos, Sí, nos quedamos sin sonido con Carmenza. Escuchamos, pero muy pasito, yo realmente no. No la estamos escuchando. No hay audio. Pero creo que es un problema de ella porque tenía el micrófono abierto. a ver, en este momento me escuchan. Mejor, te escuchamos un poco mejor. Es que te digo que la tecnología me embiste. No, que lo último, por lo menos lo último que dije fue que el asunto cultural en tanto colombianos con García Márquez se nos facilita el dejarse impregnar, el ser capaz de poder pegarse de cualquier centímetro, como lo decía, o cualquier metro, de lo que lo cultural nos impregna también, como para poder hoy día dimensionar los alcances, la hondura de lo que son los sueños en un psicoanálisis en las enseñanzas de Freud y de Lacan acerca de los sueños. Era eso. Bueno, yo creo que ya es hora, después de 4 horas de trabajo, dar por terminada nuestra actividad. De antemano agradecer a Jamie Montañez, a Jaime Velosa, a Catherine Villa, a Dani Cabezas, a Sergio en la asistencia técnica y a la asistencia de todos ustedes a la actividad que convocó el Foro de Bogotá. Recuerden que en un mes continuamos nuestro trabajo, están cordialmente invitados. Y bueno, seguimos en contacto por estos medios mientras el fenómeno biológico se dé. Mientras el ombligo del sueño pasa. Gracias. Bueno. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Cuídense mucho. Hasta luego. Estén muy bien. Hasta luego.